Ya. Entonces decíamos que se encarga de la medida, ¿no? De todos los elementos de un triángulo, que en este caso son los ángulos y los lados. Ya. Ahora, continuando, vamos a ver cómo se miden estos ángulos, ¿no? Siempre lo vamos a llevar, por ese caso, a un eje cartesiano. El eje cartesiano es donde está el eje X y el eje Y, ¿no ve? Siempre vamos a empezar a medir los ángulos desde el eje X. Si es que van en sentido contrario al del reloj, es decir, a este lado, vean que estamos midiendo desde este lado, ¿no? Desde el eje X hasta donde queramos medir, aquí se forma un ángulo. Si vamos en sentido contrario a las agujas del reloj, el ángulo es positivo. Pero si vamos en sentido de las agujas del reloj, como en este caso, es negativo, ¿ya? Es un punto importante, chicos. También podríamos sacar el positivo de aquí, ¿no? Pero sería desde aquí hasta acá, ¿ya? Después, los nombres por si acaso. Este es el primer cuadrante, el segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Eso ya lo debí ver en física, ¿no? Pero por si acaso lo repito, ¿ya? Después, vamos a ver las medidas de los ángulos en el sistema de coordenadas. Para eso, obviamente, vamos a agarrar un sistema de coordenadas y lo que vamos a hacer va a ser medir, ¿no? Cuando estamos en el eje X, no existe ángulo, por lo tanto, la medida va a ser 0 radianes y 0 grados, porque no hay ángulo aquí. Después, si vamos hasta el eje Y, llevamos la línea, ¿no? En este caso, hasta el eje Y. Y medimos el ángulo que forma, este ángulo que forma va a ser 90 grados, que también va a ser igual a pi medios radianes. Si continuamos, damos media vuelta, vamos a tener pi radianes y 180 grados. Si aumentamos 90 grados, vamos a tener 3 pi medios radianes y 270 grados. Y siempre cuando siempre cuando se completa una vuelta, vamos a tener 360 grados y 2 pi radianes, ¿no? Ya. Y esto, por si acaso, va a ser el factor de conversión entre radianes y grados. 2 pi radianes equivale a 360 grados, equivale a una vuelta. Ya. Seguiremos con los tipos de triángulos. Hay, por si acaso, varias clasificaciones de triángulos. Yo he agarrado, según sus ángulos, porque es la que más nos conviene en este caso. ¿Ya? Están los triángulos rectángulos, los triángulos acutángulos y los triángulos obtusángulos. Los rectángulos son los triángulos que siempre tienen un ángulo recto. Este ángulo recto de acá. Ese ángulo siempre va a ser igual a 90 grados. Siempre tiene un ángulo de 90 grados. Por eso se caracterizan los triángulos rectángulos. Después están los triángulos acutángulos. Esos son los que tienen los tres ángulos agudos. Un ángulo agudo, por si acaso, siempre es menor a 90 grados. ¿Ya? Y después están los triángulos obtusángulos. Los triángulos obtusángulos tienen un ángulo obtuso. Un ángulo obtuso quiere decir que este ángulo, el de acá, es mayor a 90 grados. Si aquí trazamos una perpendicular, nos va a indicar que es 90, y el obtuso va a ser siempre mayor a 90, ¿no? Hasta ahí se entiende todo bien, ¿no? Sí, sí. Ya, listo. Entonces veremos los triángulos rectángulos y sus propiedades. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Como bien sabemos, tiene la hipotenusa, ¿no? Que se caracteriza por ser el lado más largo del triángulo. Siempre es el lado más largo, la hipotenusa. Y siempre está al frente del ángulo de 90 grados. Ya hemos dicho que todos los triángulos rectángulos tienen un ángulo de 90 grados. Entonces, el lado que está al frente es la hipotenusa. Y también tiene dos catetos que están a los lados. A ver. Ahora, es bien importante, chicos, desde qué punto o qué ángulo agarramos en el triángulo para saber cuál es el cateto opuesto y el cateto adyacente, que son también parte del triángulo rectángulo, ¿no ve? En este caso vamos a agarrar este triángulo. Digo, este ángulo, perdón. Alfa. El lado que está al frente, el lado que no lo puede tocar al ángulo, si pueden ver aquí, el ángulo siempre va a chocar con la hipotenusa y con este lado de acá. El lado con el que no puede chocar el ángulo viene a ser el cateto opuesto, porque también va a estar opuesto, ¿no ven? A este ángulo. Y el que está cerca al ángulo viene a ser el cateto adyacente, ¿ya? Después, digamos, en el caso de que agarremos el ángulo, el otro ángulo del triángulo, el cateto opuesto viene a ser igual al que está opuesto al ángulo que estamos manejando. Aquí está el cateto opuesto.
Y el cateto adyacente viene a ser el que está al lado, ¿no? Eso es bien importante, chicos, que noten la diferencia entre cateto opuesto y cateto adyacente, dependiendo el ángulo que estén manejando, ¿ya? Entonces es bien importante. Ahora vamos a llamar a este ángulo alfa, a este beta, a la hipotenusa le vamos a poner nombre, H, generalmente se representa por H. Este cateto se va a llamar A, el de acá B, ¿ya? Y vamos a ver las propiedades más importantes de los triángulos rectángulos. La primera propiedad es la suma de los ángulos. Ojo, chicos, que esta propiedad se extiende también para cualquier tipo de triángulo. Siempre. La suma de todos los ángulos dentro de un triángulo rectángulo va a dar 180 grados. Eso es en todos los triángulos, chicos. Sea obtusángulo, sea el otro que no me acuerdo que tenía sus ángulos agudos, sea un ángulo rectángulo, siempre la suma de sus ángulos va a dar 180 grados. En este caso ya tenemos un ángulo que va a ser conocido, ¿no? Que es 90 grados. 90 grados más alfa más beta siempre tiene que dar 180 grados. Y no se olviden, chicos, eso se extiende a todos los triángulos. Y también el teorema de Pitágoras, ¿no? Que nos dice que la hipotenusa elevado al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado, ¿no ven? Y no sé cómo se muestra esto, pero es lo tomaremos con fórmula. ¿Ya? Entonces tenemos también el teorema de Pitágoras, que es otra propiedad importante solo de los triángulos rectángulos. Ojo que esta Maxi. propiedad es solo de los triángulos rectángulos, ¿ya? Y también tenemos algunas relaciones más. Lo vamos a tomar en este triángulo chiquitito, espero que se note. Ya. Veremos qué son también el seno, el coseno y la tangente. Esto por si acaso, chicos, el teorema de Pitágoras y las propiedades de aquí abajo solo son aplicables para triángulos rectángulos, ¿ya? Tomen muy en cuenta eso. Cuando resolvamos problemas de aplicación, es bien importante saber qué propiedades o fórmulas o teoremas se pueden aplicar para un rectángulo y cuáles no, ¿ya? Así que estas, las de acá, el teorema de Pitágoras y estas solo son para triángulos rectángulos, ¿ya? Muy importante. Entonces, el seno del ángulo, de cualquiera que tomemos, en este caso teta, el que estamos tomando acá, va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto es siempre el que está al frente, ¿no ven? Entonces va a ser B sobre H. El coseno va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Si tomamos este ángulo, el cateto adyacente es el que está cerca, el cateto adyacente A sobre la hipotenusa, que en este caso es H. Y la tangente va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cateto opuesto, este B, sobre cateto adyacente, que es A. Y acá está, ¿no? Sí, y estas son las propiedades más importantes de los triángulos rectángulos. Ya. Ahora seguiremos. Vamos a ver las propiedades de los triángulos, pero desde una perspectiva más general. Eso quiere decir, estas propiedades que vamos a ver ahora se aplican a todos los triángulos. ¿Ya? Para el ejemplo, vamos a usar un triángulo obtusángulo donde un ángulo es mayor a 90 grados. ¿Ya? Los vamos a llamar el ángulo alfa, beta y gamma. Esos van a ser el lado A, B y C. Generalmente siempre se llaman, ¿no? Siempre son contrarios. El orden del alfabeto, este es el alfabeto griego y este es el alfabeto el que conocemos, ¿no? Entonces alfa va a ser igual, va a ser opuesto a, beta a B y gamma a C, ¿ya? Ahora, en cualquier triángulo, por si acaso, cualquiera se puede aplicar la ley de senos, que es esta de acá. Seno de alfa sobre su opuesto, que es A, va a ser igual al seno de beta sobre su opuesto, que es B, va a ser igual al seno de gamma sobre su opuesto, sobre seno, ¿ver? Yo tenía, la verdad, varias confusiones al usar esta relación de acá. No sabía cuándo aplicar los tres, si aplicar dos o aplicar uno. Eso lo vamos a ver después, pero ahorita les puedo adelantar que pueden aplicar cualquier igualación. Es decir, solo toman dos, ¿no? Y este, digamos, lo pueden obviar, o pueden tomar este, o este y este. Pueden hacer cualquier combinación, ¿ya? Después vamos a ver con más calma cómo se usa. Después también aplicable a cualquier triángulo es la ley de cosenos, ¿ya? Esta ley nos dice, vamos a ver para el primer caso, por si acaso, nos dice que a al cuadrado, si buscamos un lado, ¿no? El lado al cuadrado va a ser igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado, b al cuadrado, más c al cuadrado, menos dos veces el producto de esos lados por el coseno opuesto al lado. En este caso sería alfa, ¿ya? Esto, chicos, generalmente se usa cuando no pueden aplicar una de estas relaciones. Para aplicar una de estas relaciones de seno, siempre tienen que tener
Por ejemplo, un ángulo y su lado opuesto. Un ángulo y su lado opuesto, para que puedan aplicar esto. ¿Ya? En este caso tenemos B, C y coseno de alfa. B, C y coseno de alfa. Entonces no tenemos ningún ángulo y su lado opuesto. Generalmente en esos casos se aplica la ley de cosenos. También una aplicación bien importante de la ley de cosenos es cuando tenemos la medida de los tres lados, pero no conocemos ningún ángulo dentro del triángulo, ¿ya? Pónganse, en este caso conocemos A, B y C, pero no conocemos ninguno de estos ángulos, nos podemos aplicar la ley de cosenos. Supónganse que aplicamos la primera. Va a ser A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos dos veces BC por el coseno de alfa. Simplemente despejamos coseno de alfa, ¿ya? B y C pasan a restar, va a ser A cuadrado menos B cuadrado menos C cuadrado. Y este menos 2B también pasa a dividir. Entonces ya tenemos el ángulo, coseno de alfa, en función de simplemente sus lados. Eso es bien importante, mis chicos. Y una cosita más que también es importante. Para resolver un triángulo rectángulo, necesitan mínimo de tres datos. Mínimo, mínimo. Eh, para los triángulos que son así, ¿no? que son de esta forma. Sí o sí necesitan tres datos. Menos no puede ser porque no se va a poder resolver. Cuando tienen un triángulo rectángulo, por si acaso, el ángulo de 90 grados cuenta como un dato. Entonces, para los triángulos rectángulos solo necesitarían dos. Pero en el caso de que no sea un triángulo rectángulo, mínimo necesitan tres datos. Ya sea dos lados y un ángulo, dos ángulos y un lado, tal vez los tres lados. Y eso. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, chicos? Sí, Oxy, tengo yo una pregunta. Sí, sí, dime. Al usar la ley de, digamos, eh, sacar el seno, a ver, pongamos en el triángulo, el seno de 90 sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y en este caso, mi cateto opuesto sería mi hipotenusa, o eso cómo lo puedo hacer, o eso no se puede. A ver, ahorita vamos hasta ahí. Aquí, ¿no ven? Sí, sí, en ese triángulo. Ya. Al sacar el seno de 90 grados, me dices, ¿no? Ajá. Va a ser igual al cateto Cateto opuesto. opuesto Exacto. sobre cateto adyacente. Sí, sí, chicos. En este punto me olvidó algo bien importante. No se puede aplicar estas relaciones, por si acaso, para el ángulo de 90 grados. Porque si se dan cuenta, ¿cuál sería el cateto opuesto? La hipotenusa. Exacto. O sea, no, prácticamente no podemos nombrar a un lado por dos cosas, ¿no? La hipotenusa Sí, que sea también un cateto, entonces no puede ser, ¿ya? Estas propiedades del seno, el coseno y la tangente son para los ángulos agudos del triángulo rectángulo, ¿ya? Para 90 grados nunca se aplica, ¿ya? ¿Está bien, no ve? sí, sí, Oxy, ahora sí. Ya, listo. Y gracias por la duda. Sí es una muy buena aclaración que aquí no se puede aplicar esto, ¿no? Simplemente en los ángulos agudos. Ya, gracias. Estaba muy buena la duda. Y entonces seguimos aquí, ¿no? La ley de senos, ley de cosenos. ¿Y otra duda? ¿Hay alguna otra duda hasta aquí o todo está bien? No, todo está bien después. Ya, voy a asumir que los demás también estén entendiendo. Y entonces continuaremos. Ahora, chicos, vamos a entrar un poquito a la parte pesadita, que es la demostración de razones o funciones trigonométricas. Yo personalmente quería ver la demostración porque así se les va a hacer mucho más fácil hallar los valores de los ángulos que les pidan. Por ejemplo, yo les digo seno de 270 grados. Es un poco complicado intentar hallar eso, ¿no? Pero si saben de dónde vienen las funciones trigonométricas, entonces va a ser un poco más simple, ¿ya? Entonces vamos con esto. Eh, Las funciones trigonométricas, chicos, están bien relacionadas con lo que son las circunferencias y sus propiedades. Bueno, en este caso solo las circunferencias, ¿ya? Entonces, en ese orden de ideas nos vamos a dibujar un círculo de radio 1, ¿ya? Ahorita vamos a ver para qué. A este círculo de radio 1 le vamos a poner un punto, cualquiera, pero dentro del círculo. Por si acaso, en el contorno del círculo dibujamos un punto. Vamos a trazar una línea desde el origen hasta ese punto, ¿ya? Por si acaso, chicos, que no se les olvide que esta línea es el radio, ¿no ve? Y también, por si acaso, va a medir 1, ¿no ve? El radio.
en toda la ubicación del círculo va a medir 1. Ahora, aquí lo vamos a proyectar, ¿ya? En el eje Y y en el eje X. Aquí puede estar en el eje X y en el eje Y, ¿no ves? Proyección. Y le vamos a poner nombres. Esto se va a llamar A, este angulito, este B y este C. También vamos a trabajar con este ángulo, por si acaso, con el ángulo que se forma al mover este puntito que nos hemos puesto, ¿no ves? Si lo vamos moviendo, el ángulo va a ir creciendo o va a ir decreciendo, ¿ya? Entonces, también vamos a nombrar a los lados. Este va a ser el lado AB, ¿no ve? El lado BC y el lado AC, ya. Entonces, no se olviden, chicos, muy importante, que el lado AB siempre va a ser igual a 1, ¿ya? Porque estamos en el radio, ¿no ves? Siempre va a ser igual a 1. Y vamos a hacer ahorita la demostración del seno. ¿De dónde sale el seno? ¿De dónde sale esa figura medio rara que parece una S invertida, ¿no ve? Vamos a ver de dónde sale eso, ¿ya? Entonces, tomaremos una pequeña relación, una división simplemente. Olvídense del seno todavía, olvídense de esto. Sí, olvídense de esto todavía. Tomaremos una pequeña relación nomás. BC, este lado, sobre AB, sobre este lado, ¿ya? Una pequeña división cualquiera. ¿Qué pasa si tomamos esa medición? AB hemos dicho que iba a medir 1, ¿no ve? Y BC, midiendo con una regla o con algún programa que te calcula esta longitud, es 0,7, ¿ya? Entonces, ponemos BC va a ser 0,7, que yo le he aumentado algunos decimales por si acaso. Tranquilamente se podía quedar en 0,7. BC es 0,7 y AB es 1, ¿no ve? Ya. El resultado de esa división va a ser 0,7071. Ya. Hasta ahí todo bien. Ahora, tomemos ese punto, pero más lejos. Haremos crecer esta línea verde de acá y la línea azul de acá. Ojo, manteniendo el ángulo, ¿verdad? Ya. ¿Qué pasa si hacemos eso? Esta longitud ya va a ser más grande, ya no va a ser 1, va a ser 1,2. O tal vez podría ser más, ¿no? Lo podemos tomar hasta más arriba, pero yo lo decido tomar hasta aquí. 1,2, esta longitud también va a crecer, ¿no ve? Entonces va a ser 0,85. Si dividimos, lo de acá era BC y lo de acá era AB, ¿no ve? Si dividimos va a ser 0,85 entre 1,2. Y el resultado va a ser 0,78, ¿ya? Ahora, vamos a tomar un triángulo más grande todavía, hasta acá. Aquí ya podemos ver que prácticamente la longitud es el doble, ¿no? Entonces la longitud va a ser 2. Y la longitud de este también va a crecer, obviamente, no se puede quedar chiquitita, ¿no? Y va a ser 1,41. Si dividimos 1,41 entre 2, BC entre AB, la simple relación que estábamos tomando, nos va a dar igual 0,705. Entonces, ven, chicos, que si variamos la longitud del triángulo, haciendo variar obviamente esta hipotenusa de acá, ¿no? Y este cateto opuesto, los hacemos variar a ellos dos, pero proporcionalmente, ojo que proporcionalmente significa que uno varía en una cantidad, el otro también va a variar en eso, ¿no ven? Tiene una relación proporcional y mantenemos este ángulo constante, va a haber un número que se va a mantener constante, que va a ser 0,70 en este caso. Los de acá varían, pero esos no nos importan, ¿no? Va a haber un número que se va a mantener constante, 0,70. Y esa es la relación, ¿no ve? Y en el triángulo, ¿qué es lo que hemos mantenido constante? O sea, ¿qué es lo que no ha cambiado para nada? El ángulo alfa, ¿no ve? Entonces, el ángulo alfa está estrechamente relacionado con estos valores, ¿no ve? ¿O no? Ay, me sale que ya se va a acabar la reunión, hasta donde yo se había delimitado. Ya, de todos modos, voy a enviar otra vez Sí. enlace. ¿Ya? Al grupo. ¿O Mm, ¿Ya? ya, está bien. Ya, entonces, hasta aquí se entiende, ¿no ve? Esto, chicos, está bien relacionado con lo que es el seno, ¿ya? Porque hemos visto que este ángulo no ha variado. Este ángulo no ha variado. Esto tampoco, ¿no ve? Entonces, este valor de acá va a estar bien relacionado con lo que es el seno de alfa. Esto es principalmente lo que es el seno de alfa, ¿ya? Una relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa, ¿no ve? De este angulito. Ya. Ahora, nosotros vamos a regresar al círculo chiquitito, ¿ya? Porque era el que nos convenía. Y bueno, es el que nos conviene para demostrar, ¿ya?
¿Qué pasa si en este círculo pequeñito, en el de acá, tenemos nuestra relación, ¿no ve? Ya sabemos que BC sobre AB va a ser igual al seno de alfa, ¿no ve? ¿Qué pasa si reemplazamos AB igual a 1, la de acá, lo que está subrayado, en esta relación? Vamos a tener que el seno de alfa va a ser igual al lado BC, solo al lado BC, ¿no ve? Entonces, el seno de este ángulo alfa va a ser simplemente a la variación de esta longitud de acá, de BC. ¿Se entiende, no ve ahí, chicos? Sí, porque ya hace uno, a ver. Ya, voy a suponer que sí. ¿Ya? Entonces, vamos a tener esta longitud, ¿no ve? Que es el seno de alfa, hemos dicho. Eso, por si acaso, chicos, bien importante que noten para ver de dónde sale la gráfica después. ¿Ya? Sí. Ya, entonces esta va a ser seno de alfa. El seno de alfa va a variar conforme varía esta longitud, ¿no ve? Ahora, aquí hay un pequeño video, chicos, para que vean cómo se genera el seno de alfa. ¿Ya? Entonces, veremos el video. Aquí está, chicos. Hemos dicho que dibujamos, ¿no ve? Un círculo unitario. Acá está 1 y acá está -1, ¿no ve? Y lo que vamos a hacer es hacer variar el puntito. Está representado por la línea verde, ¿ya? La línea que va a ir variando, ¿ya? Si empezamos en 0, si empezamos aquí, ¿cuánto va a ser Y? Va a ser 0, ¿no ve? Porque hemos dicho que la longitud, que esta longitud de acá, es el seno de alfa, ¿no ve? Queremos ver la gráfica del seno de alfa, ¿ya? Entonces, si agarramos esta longitud en este video, vamos a tener que la longitud acá es 0, ¿no ve? Entonces, para cuando es 0 grados, el valor también va a ser 0, ¿no ve? Ya. Ahora, a medida que... Ay, se cambió de imagen. Ah, ya, ahora sí. Ya, ahora a medida que vaya avanzando van a ver hasta acá, por ejemplo. Va creciendo, ¿no ve? El punto que hemos ido tomando ha ido subiendo, ha ido subiendo, ha ido subiendo, ha ido subiendo. Y ven que la longitud en Y ya va variando. Por si acaso está representada aquí la longitud en Y. ¿Ya? Esta longitud ya va variando, ¿no ve? Y nos dice que para 30 grados, cuando el ángulo sea 30 grados, el de acá, ¿no? El tamaño va a ser 0,5. Entonces aquí anotamos. Para 30 grados, el valor va a ser 0,5, que es más o menos 0,5, ¿no? La mitad. Ya. Ahora seguimos. Y seguimos haciendo girar. Entonces el valor se va a ir incrementando, ¿no ve? En este caso vamos a tomar para 60 grados, la longitud va a crecer hasta 0,9 prácticamente, ¿no ve? Entonces anotamos, para 60 grados la longitud va a ser 0,9. Y seguimos con la animación, ¿no? Si seguimos haciendo girar, va a haber un punto hasta donde va a llegar arriba. Ahí se va a formar un ángulo de 90 grados. Y ahí el valor va a ser 1, ¿no ve? Entonces, esto va a seguir bajando también. Si seguimos continuando, va a empezar a bajar. Ya va a ser 120 grados. Y la gráfica también va a empezar a bajar, por lo que está variando Y, ¿no ve? Va a seguir variando, va a seguir variando. Lo vamos a poner un poquito más rápido. Ya. Entonces, si continuamos variando aquí 180 grados, va a ser otra vez 0, baja. Hasta 210 grados va a ser menos 0,5 y así va a ir cambiando de valores constantemente, ¿no? A medida de que va avanzando el punto que hemos designado dentro de la circunferencia, ¿no? En este caso, otra vez vuelve a subir desde los valores negativos y otra vez llegas, da una vuelta completa y está a 160 grados y da otra vez 0, ¿no? Y como ven, mientras va girando, esta altura va variando. Entonces, así como se genera el seno, ¿ya? No sé si se ha entendido. ¿Ha quedado claro esa parte de la demostración del seno? Sí. Sí, ha quedado claro. Ya. Sí, Oxi. Entonces es importante eso, chicos. ¿Por qué? Porque así van a poder saber los valores para los que tomar entre 1 y -1. A ver, vamos a adelantarlo un poquito. Y en este caso, por ejemplo, veíamos, ¿no ve? 60 grados. Aquí. Tenemos seno de 60 grados, porque hemos dicho que esto va a ser el seno, ¿no ve? Tenemos seno de 60 grados. ¿Cuánto va a ser? 0,9. Seguimos avanzando. Tenemos seno
de 90 grados va a ser 1. Seguimos avanzando, vamos a tener seno de 120 grados, va a ser 0,9, seno de 150 grados va a ser 0,5 y así se va a ir dando, ¿ya? También el seno tiene valores negativos, ¿no ve? Ahora, chicos, algo bien importante que quiero que noten acá es que cuando el seno, antes de completar una vuelta, el seno va a pasar 2 veces por un mismo punto, ¿no ve? En este caso, acá y acá, acá y acá. Pasa por un mismo punto 2 veces, ¿no ve? Entonces, eso significa que si le decimos el seno de 30 y el seno de 150, perdón, va a tener exactamente el mismo valor, ¿no ve? Eso se entiende, ¿no? Va a ser 0,5 y 0,5, ¿no ve? Eso es importante, chicos, para después ver lo que es ecuaciones trigonométricas, ¿ya? Que noten que en un seno puede haber 2 soluciones y en la primera vuelta, ¿no ve? Porque no sé si se dan cuenta. Aquí, hasta ahorita vamos a ver lo que es una vuelta. Lo encaramos un poquito. Hasta acá. ¿En Completamos una cuál? Tal vuelta. vez está uno. Creo que en la Completamos una noche vuelta, estaba. ¿no No ve, sé, no me chicos? acuerdo. Si completamos una vuelta, ya tenemos la forma del seno, ¿no ve? Y vemos que en esta vuelta, por ejemplo, en 30 y en 150 grados, el seno va a tomar 2 valores, ¿no ve? O sea, va a tener el mismo valor, 0,5 y 0,5, ¿no ve? Si tomamos 60 y 120, igual, va a tener 2 valores, ¿no ve? Si tomamos Entonces, lo que 90, está abajo. solo va a tener 1, ¿no ve? ¿Has encontrado? Chicos, apaguen sus micrófonos o dejen de hablar, porfis. Ya. Entonces, hasta aquí se ha entendido, ¿no ve? Que tiene 2 valores. Siempre que manejemos en la primera vuelta, va a tener 2 valores, ¿no ve? Ciertos ángulos, no todos, por si acaso. Por ejemplo, aquí uno solo tiene un valor, ¿no ve? Ahora, ¿qué pasa si seguimos dando vueltas? Si sigue creciendo, arriba de 360 grados, como en este caso. Va a volver a tener 0,5, va a volver a tener 0,5, y así va a seguir creciendo, ¿no? Va a poder tomar varias veces el valor de 0,5. Entonces, una ecuación trigonométrica puede tomar varios valores, ¿no ve? Mientras más vueltas demos, va a poder seguir tomando infinitos valores, ¿no ve? Esta parte quiero que se entienda bien, chicos, porque es bien importante para ecuaciones trigonométricas. ¿Se entiende bien, no ve? Sí, se entiende bien. Ya. Listo, chicos. Sí. Entonces, Sí, una preguntita. dime. Dijo hace unos momentos que el valor del ángulo puede tomar negativo. ¿En qué caso sería eso? ¿O cómo se podría hacer eso? Tengo la duda. Exacto. Ahorita falta, en un minuto, ya un minutito falta para que acabe, pero de todos modos voy a intentar explicarlo ya. Ubicas que esta línea de acá hemos dicho que iba a ser la que íbamos a medir, ¿no ve? El puntito que tomábamos acá. ¿Ves la línea verde? Sí, Esa es la que prácticamente está midiendo y la longitud en rojito es lo que medimos, ¿no ve nosotros? Esta longitud en rojo es el seno, ¿no ve? sí, Auxi. Ya, listo. Entonces, ¿qué pasa cuando va bajando? Va bajando hasta aquí, lo vamos a poner. Se va volviendo cero, ¿no ve? Hasta aquí se vuelve cero, ¿no ve? La longitud en el eje Y se vuelve cero, ¿no ve? Sí, Ahora, ¿qué pasa cuando baja de ahí? Baja de ahí y ya se vuelve negativo, ¿ves? Entonces está debajo de este eje. Este eje nos indica que si es positivo o es negativo. Cuando ya está abajo, nuestra referencia va a ser negativo, porque aquí no sé si se puede ver, es -1. ¿Se puede ver? sí, Auxi. Sí, yo lo puedo ver. ¿Se entiende, no ve?